Como lo dice por aquí Rogelio, qué bella, dice, está hablando de nuestra nueva columnista, que ya le damos la bienvenida a Esmilce Hidalgo. Bienvenida aquí al equipo de Somos Voz. Gracias por aceptar esta invitación también y por haberte prendido esta locura radial. ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias, José. En principio agradecerte por la propuesta, por el espacio. Y bueno, vengo en principio a hablar de un tema tranqui, como para descontracturar. Les voy a contar la historia de un fallo trascendental que tuvo lugar en 1881, como para que nos vayamos conociendo. Un poco de historia, sepan, digamos. Exactamente, sepan que soy estudiante de abogacía. Así que bueno, por eso les voy a empezar con este tema como para empezar a distendernos. Bueno, estamos entonces prestados oídos para escuchar esta propuesta que nos acerca Esmilce Hidalgo, su primera participación aquí en el programa, ya como columnista de nuestra emisora. Así que toda la audiencia está con vos. Bueno, este fallo, como dije antes, es trascendente porque no solo es una historia de novela, sino que es muy viejo y hasta el día de hoy se sigue dando como ejemplo para hablar de ciertos temas en las facultades de Derecho. Bien, como dije antes, se da en 1881 en Buenos Aires. Sí. Estamos hablando de la protagonista principal, que es Felisa Dorrego de Miró. Ya por el nombre nos damos cuenta que es una señora muy paqueta, muy importante, que vivía en ese entonces en el Palacio Miró, lo que actualmente es Plaza Lavalle, allá en Buenos Aires. Una mañana de agosto esta señora se levanta y se encuentra en su palacio con una carta escrita de puño y letra con un sello de un búho, en el cual la carta básicamente decía que habían secuestrado a su madre. Paso a leerles unas partecitas de la carta porque si la buscan está en internet. Esta carta ha sido enviada por los Caballeros de la Noche. De hecho, si googlean y buscan los Caballeros de la Noche, este fallo se caracteriza por estos 7 personajes que se hacen llamar así. ¿Quiénes fueron los que enviaron la carta a la señora Felisa? La carta, la primera partecita, que es muy importante, dice: respetable señora y familia, al pasar vista por estas líneas, tal vez encontrará que sus sentimientos desfallezcan, pero este es un mal que no tiene remedio y nos encontramos impulsados con todo nuestro pesar a proceder por causas ajenas del modo que lo hacemos. Es decir, que no se estaban endilgando ellos mismos la comisión del hecho, sino que se estaban viendo obligados, digamos, ya de un principio liberándose de la culpa, ¿no? Claro, claro. Bien, el pequeño detalle es que la madre de doña Felisa estaba fallecida, sí. Doña Inés de Dorrego, fallecida la señora, entonces obviamente no le cerraba mucho que la hayan secuestrado. La carta sigue diciendo en otra partecita: doña Inés de Dorrego, la madre de doña Felisa, que reposaba desde poco tiempo en la bóveda de la familia de los Dorrego, ha sido sacada por nosotros mismos en la noche pasada del 25. Es decir, que básicamente en la carta le estaban contando cómo ellos sustrajeron el cadáver de la bóveda muy importante de una familia de mucho dinero en ese tiempo, de 1800 en Buenos Aires, y esta bóveda obviamente estaba en el cementerio de La Recoleta. Y estaban pidiendo dinero para volver a llevar a su lugar, para que en paz descanse los restos de esta señora Inés. ¿Y por qué habían procedido de esta manera? Porque ellos sabían que la fallecida Inés, madre de Felisa, era una señora muy, muy, muy adinerada y había dejado a sus hijas una suma muy importante de dinero. Entonces en la carta básicamente le dicen que 2 millones de pesos no es nada para ellos. Así que también la psicopatean en la carta diciendo lo siguiente: sabemos que la familia de la señora de Dorrego está con justa razón celosa de su nombre ilustre y sin mancha, que la vil crítica no ha podido ni tal vez podrá alcanzar nunca. En fin, sabemos que para las ricas y generosas herederas de doña Inés de Dorrego, deshacerse de 2 millones de pesos moneda corriente no sería una cantidad insignificante. Básicamente le dicen. Y también en la carta la psicopatean a esta señora Felisa diciendo que van a quedar muy mal ante la sociedad si no pagan esa suma que para ellos, teniendo tanto dinero, es insignificante para recuperar los restos
de su madre. Muy bien. Ante esta situación, doña Felisa, la madre de la difunta Inés, se va a la policía con esta carta. Entonces la policía lo primero que hace es ir a constatar a la bóveda en el cementerio de la Recoleta que efectivamente los restos de doña Inés no estén. Se encuentran en la bóveda de los Dorrego y efectivamente el cuerpo no está, y siguen recorriendo el cementerio porque ellos veían físicamente bastante difícil que varias personas, sin ser reconocidas y sin llamar la atención, entren al cementerio y puedan sacar de ahí un cajón. Claro. Así que siguieron recorriendo el cementerio. En el cementerio de la Recoleta, en ese entonces, muy cerca de la bóveda de los Dorrego, había otra bóveda de una familia también muy adinerada e importante, que eran los Requijo. Y allí efectivamente estaba el cuerpo de la señora Inés de Dorrego. Los habían movido unos metros nada más. ¿Vivían medio juntos, digamos, eran vecinos? Exactamente, Ajá. las bóvedas en el cementerio eran vecinas, estaban muy cerquita. Así que movieron, sustrajeron de una y la pusieron en otra. Eso explicaba que nadie había visto nada. Muy bien, los policías le recomiendan a la señora Felisa que sigan con la operación, porque lo que no dije es que en esta carta, acompañada de la carta, venía una caja de madera, un cofre de madera, en el cual se le indicaba que en el término de 24 horas se debía colocar ahí el dinero y llevarlo a un punto en específico. Entonces, para fingir que ellos seguían sin saber nada y para poder atrapar a estos llamados caballeros de la noche, porque así se hacían llamar y así firmaron la carta y la sellaron con un búho, que prosigan. Muy bien, doña Felisa se presta, por supuesto, pone, dice la información que pone papel de diario dentro del cofre para fingir que era dinero, se va al punto de encuentro y entrega a un sujeto desconocido este cofre. Este sujeto desconocido con el cofre sube al tren, transporte por excelencia en esa época, recordemos que estamos en el 1800. Obviamente lo persiguen hasta dentro del tren, de los vagones del tren, y cuando van los policías, obviamente disfrazados, a pedirle su ticket, este hombre se da cuenta de que algo raro estaba pasando e intenta escapar. Para lo cual los policías lo persiguen, toda una operación de novela, persecución, detienen el tren antes de que llegue a la siguiente estación, porque iba de una estación a la otra, y montan todo un operativo y logran capturarlo y recuperar el cofre que solamente tenía diario. Bien, obviamente el cabecilla de los Caballeros de la Noche, cabe aclarar, un belga de familia aristocrática que terminó en Buenos Aires, estaba en esa siguiente estación esperando el cofre con el dinero y a su compañero. Claro. Al darse cuenta de que el tren no llega y es detenido metros antes de que llegue a la estación, se da cuenta de que algo estaba pasando y emprende la huida. Nuevamente persecución policial. Imagínense, en esa época lo movilizante, lo interesante fue el notición de Buenos Aires. Claro. En ese entonces. ¿Qué tipo de vehículo había en ese entonces para los policías, digamos? Andaban a caballo. Caballos. Andaban a caballo. Imagínense, era el movimiento. Logran capturarlo en lo que hoy por hoy es la zona de Belgrano. Ahí lo atrapan a este belga. Y así logran dar con estos 6-7 integrantes de la banda. Y obviamente le sacan la información de dónde se concentraban, que era en un galpón. Van a este galpón y allí encuentran máscaras de metal que habían sido usadas supuestamente para entrar al cementerio de la Recoleta. También encuentran los sellos que ellos habían usado, que como dije antes, ellos habían sellado la carta que habían escrito con búhos, exactamente. Y también encuentran un papel muy extraño que ellos le llamaban estatuto. En ese estatuto decía que si no se cumplían con ciertas reglas, se le iban a imponer penalidades a los que formaban parte de esa especie de logia. Realmente estaban como muy bien organizados. Claro. Muy bien. Ahora viene la parte que a mí me compete, que es la parte del proceso judicial, porque obviamente hay que condenarlos a estos malvivientes por lo que hicieron, por este aberrante acto. Bien, partiendo de una base de que se los quería condenar sí o sí, tengo que ponerlos en contexto. Vuelvo a repetir, estábamos en el 1881. En ese entonces, el código que estaba vigente, el código penal que estaba vigente, era un código que se había sancionado en 1877. O sea que
hace varios años antes. Claro. Antes de esa última sanción, de esa entrada en vigencia de ese Código Penal de 1877, había uno en el que estaban los llamados delitos religiosos y uno de ellos era la violación de sepulcro. Cuando se sanciona este nuevo Código Penal en 1877, esos delitos religiosos desaparecen del Código, es decir, que en nuestra situación actual, en nuestro contexto de nuestra historia, en 1881, estos delitos en el Código Penal no existían. Entonces no se los podía condenar a estos señores por violación de sepulcro, porque no se lo puede condenar a nadie en la República Argentina por un delito que no existe. Claro. Bien, partiendo de esa base, en primera instancia, el fiscal, quien es el encargado de acusar a los malvivientes, pide que se le apliquen las leyes de partida, lo que en ese entonces eran las leyes españolas. Bien, y también pide que se le imponga prisión indeterminada a estos delincuentes. Cadena perpetua, lo que sería conocido Exactamente, exactamente. Propone el fiscal, claro. Acusa al fiscal de esa manera. Bien. ¿Y por qué las leyes de partida, es decir, las leyes españolas? Porque en las leyes españolas sí existía este delito de violación de sepulcro, entonces sí se los podía condenar por ese delito. Bien, ¿qué hace el juez? Efectivamente aplica las leyes de partida, pero le parece un poco mucho, prisión perpetua, así que los condena a 6 años de prisión. Hasta ahí estamos bien. Pero, obviamente en segunda instancia, apelan esta sentencia, el defensor de estos caballeros de la noche, en lo que en su momento se llamaba la Cámara del Crimen, la que era encargada de resolver estas apelaciones. Hoy en día nos ubicamos que es la Cámara de Apelaciones. Claro. En ese entonces era la Cámara del Crimen. Y cabe aclarar que el abogado defensor de estos caballeros de la noche era el reconocidísimo abogado Rafael Calzada. Por él se llama Rafael Calzada la localidad de Buenos Aires. Claro. Bien, este caballero, este abogado, argumenta esta apelación de una manera excelente y básicamente lo que dice, cortito, es que con esta sentencia se está violando el artículo 18 de la Constitución Nacional. Que recordemos, ese artículo está en la Constitución Nacional desde 1853, o sea, muchísimo antes de todo lo que veníamos hablando. Básicamente y cortito, en este artículo de la Constitución Nacional dice: ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo ni sin ley que sea anterior al hecho que haya cometido. Básicamente está hablando de lo que conocemos en derecho, en derecho penal, es el principio de irretroactividad penal, claro, que le da seguridad jurídica. Básicamente, para que se entienda, es que a mí nadie me puede condenar a prisión de X cantidad de años por un delito que cuando yo lo cometí no existía. Si sancionan la ley después de yo haber cometido el delito, no me pueden sancionar porque al momento que yo lo llevé a cabo el hecho del delictivo no existía. Dando un ejemplo, si yo robo, impongo violencia sobre algo y robo, pero hoy en día no existe ese delito, lo sancionan mañana, lo agregan al Código Penal, a mí no me pueden condenar mañana pasado porque yo lo hice antes y no existía. Básicamente de eso habla el principio de irretroactividad de la ley penal. También obviamente se está violando lo que llamamos en derecho la subsunción de un hecho con el precepto legal. Porque en este caso se lo había condenado con las leyes españolas por un hecho más o menos parecido a lo que era la violación de sepulcro. Y en derecho, obviamente esto es una violación súper grande porque el hecho que está descrito en el Código Penal debe ser exactamente igual al que cometen las personas en la vida real, obviamente. Claro. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que fundamenta, lo que argumenta este increíble y conocidísimo abogado. Y obviamente le dan la razón, pero hay que condenarlos de algo. No podemos condenarlo por robo, porque ellos no impusieron violencia sobre nada ni nadie, por hurto menos, porque no dispusieron y no usaron esa cosa que robaron, es decir, el cajón de la señora claro. Inés. Y secuestro de personas tampoco ya... Exactamente, claro. Porque es un difunto. Claro. Ni siquiera violación de domicilio, porque los difuntos no tienen domicilio. En ese entonces el cementerio de la Recoleta era público, el cementerio es público, entonces, ¿por qué lo condenamos? Bueno, básicamente los terminaron condenando en esta Cámara de Crimen por amenazas y coacción por escrito a estos caballeros de la noche, que fue efectivamente lo que hicieron al redactar y enviar la carta a doña Felisa Dorrego de Miró. Bien, como este es un delito menor,
y ellos ya estaban en prisión preventiva, que recordemos que se lo había condenado a 6 años, en primera instancia ellos ya estaban en prisión preventiva desde hace 2 años. Claro. Sigue siendo lenta la justicia, entonces como es un delito menor se considera que ya está cumplida la condena y automáticamente los liberan. Así que les salió bastante bien, entre comillas, a pesar de que se comieron 2 años de cárcel y no cobraron el dinero. Fue este fallo muy trascendental porque a raíz de esto, y viene también una parte muy importante, los legisladores quieren salvaguardar, darle seguridad jurídica a nosotros, que somos los ciudadanos, entonces para que esto no vuelva a ocurrir y poder rellenar ese vacío legal, entonces ahí, a raíz de eso, se sanciona una ley para incorporar al Código Penal el artículo 171, que hasta el día de hoy sigue vigente en nuestro Código Penal, que básicamente dice lo siguiente: sufrirá prisión de 2 a 6 años quien sustrajere un cadáver para hacerse pagar su devolución. Es decir, que si alguien volvía a cometer algún hecho, el hecho específico que cometieron los Caballeros de la Noche, en este caso se los iba a poder penar a partir de ahí. Pero, pequeño detalle, este artículo quedó de adorno básicamente porque jamás se usó en la historia de la legislación argentina. Si alguien conoce algún caso en el que se haya usado nos puede contar, pero la historia termina en que si bien se quiso rellenar ese vacío legal, pero nunca se usó. Robo de tumba tuvo que haber, digamos, después. Nada más que por ahí no se usó nomás. Claro, pero robo de tumbas, pero literalmente retirar el cadáver y llevárselo y pedir dinero. Claro. Muchos cuando yo practicaba esta locución en mi casa me decían, ¿y qué pasó con la mano de Perón? Porque todos por ahí, los que están en casa, piensan en eso. Pero el tema es que no sustrajeron el cuerpo completo y no pidieron dinero por su devolución. Esto me lleva también a hacer una aclaración que, si bien el legislador a la hora de legislar en los artículos del Código Penal específicamente y en cualquier ley tiene que ser bastante concreto para que no se preste a confusión, en este caso fueron tan específicos que no se pudo volver a aplicar el código en ningún otro caso, porque tiene que ser así: sustraer un cuerpo y pedir dinero para que se lo devuelva. Así que quedó de adorno. La verdad que una historia interesante y nos invita también a reflexionar sobre justamente las interpretaciones que tienen las leyes, ¿no? Y los grises que siempre son los benditos grises, que por ahí muchas veces lleva a discusiones interminables dentro de lo que es el derecho argentino. Bueno, la verdad que una historia más que interesante, ¿no? Que ustedes lo estudian, ¿no? Sí, en mi caso no tocamos en mi facultad este tema esta historia para dar el tema de la irretroactividad de la ley penal, pero estudiando lo encontré y me pareció más que interesante, no solo para aportar un poco de información a la gente que nos está escuchando, sino que también para entretenerlos, porque la verdad que más allá de que se agregó un artículo al Código Penal y que nunca se usó, la historia la verdad que es de novela. Si ustedes quieren seguir leyendo es más que interesante. Y algo que no mencioné es el Palacio Miró, que tiene una historia maravillosa si quieren buscarla. Así que me pareció más que adecuado para comenzar, y quiero agradecer a Camila Palacín por brindar una información concreta sobre esto y mandar saludos, antes de que me olvide, a mi director del grupo de teatro Arlequines, Rogelio Romero, que la estamos rompiendo en el FIACPO, en el FICAES, y la vamos a romper en el FITUP. Muchas gracias a Silvana, que nos escucha de Buenos Aires, a Freddy, que nos escucha de Mocoretá, a todos mis amigos y conocidos, Alfredo Aguirre, escribiente del juzgado de instrucción, también saludos, muchísimas gracias, y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias, José. Magistral, dice por aquí, felicitaciones, dice Rogelio. Muchas gracias. Andrés Rojas dice también, saludos a todos el staff de Somos Voz, en especial a la flamante columnista y amiga Emilce. Gracias, Andrés. Que tuvo un excelente debut en radio, ese buen programa. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. La verdad que firmo al pie en lo que dice Andrés Rojas, así que nosotros estamos muy contentos de compartir estos minutos con vos, así que haya aceptado ser parte de aquí de este programa Somos Voz, que siempre decimos, tratamos de ser lo más plural, amplio posible, y bueno, esto también tiene que ver un poco con esa línea editorial que charlábamos justamente anteriormente, ¿no? Muchas gracias. Yo quiero destacar para los que nos escuchan por primera vez, porque hay mucha gente que solamente me escuchó a mí por primera vez, tiene que seguir escuchando esta radio, el respeto que manejan y la diversidad y la apertura mental es de pocas veces visto.
Así que, por favor, quédense. Así que, y si quieren mandarnos un mensajito para ver de qué voy a hablar la próxima semana, si quieren sugerir algo, más que abierta a las sugerencias. Bueno, ¿lo pueden hacer en tu página o también a través de teléfono? ¿Querés dar algún número? Sí. Si quieren mandar un mensajito, característica de Cursú 3774-530115, voy a estar recibiendo sus sugerencias para poder, dentro de lo posible, satisfacer a todos y no dejar de lado el histrionismo que me caracteriza. Bueno, le contamos a la gente que vas a estar todos los jueves, ¿no? A partir de hasta ahora, más o menos, media hora, a las 12, después de pasando las 12. Exactamente, con muchísimo gusto. Bueno, gracias, muy buena la primera presentación, felicitaciones y bienvenida aquí al programa de Somos Voz.